nació alrededor de 1789 en el Cabo de Buena Esperanza, que es actualmente Sudáfrica. Pertenecía al pueblo Khoikhoi, uno de los más antiguos de esa región, y fue desplazado y empobrecido por la colonia, primero neerlandesa y posteriormente británica. Desde mediados del siglo XVII, los Khoikhoi perdieron sus tierras y fueron forzados para trabajar para los colonos, y sufrieron muchas epidemias, como le fueron la viruela. En ese contexto de pobreza y dominación fue que nació Sara, cuyo nombre original probablemente fuese Jura y Sartige. Se cree que trabajó como sirvienta y en granjas cerca de la ciudad del Cabo, quedando vulnerable a la explotación que más tarde marcaría su futuro. En 1810, siendo todavía muy joven, fue llevada a Londres por el médico militar británico Alexander Dunlop y por el empresario Hendrik Cesar, los cuales solo buscaban explotarla como un espectáculo. El motivo, su estatofilia, la cual es la acumulación de grasa en los glúteos, y además de otras características físicas que en Europa se podrían considerar exóticas o anormales, las cuales atraían la atención de los colonos. Fue apodada la Venus Hotentote, Venus como ironía, comparándola con la diosa romana de la belleza, y Hotentote como un insulto colonial, y fue exhibida en ferias, circos y teatros, al igual que fue mostrada casi desnuda, obligándola a desfilar, bailar y dejar que la tocaran. Sin embargo, la sociedad británica se dividió, ya que algunos sectores la veían como una víctima de explotación, mientras que otros solo la consumían por simple curiosidad. En 1814, Sara fue trasladada a Francia, en plena era napoleónica, donde adquirió un nuevo significado. Ya no solamente era un espectáculo popular, sino que también se volvió una curiosidad científica. En cafés, en ferias, en teatros parisinos, Sara continuó siendo exhibida, y esta fascinación por lo exótico se vinculaba con el orientalismo y con la mentalidad del tipo colonial, en el que el otro, en el que lo ajeno, se convertía en algo de atracción para las élites urbanas. Respecto a naturistas, médicos y anatomistas, empezaron a verla como un caso viviente de las diferencias raciales. El más influyente fue el caso de Georges Cuvier, ya mencionado, el que es el padre de la paleontología, y otros académicos que afirmaban que los pueblos africanos eran inferiores, más cercanos a los animales. El cuerpo de Sara fue usado como evidencia de estas teorías, y la medicina y la antropología que nacían de esos conocimientos serían más tarde conocidos como lo que se conocía como racismo científico. Sara murió en diciembre de 1815 con apenas 25 o 26 años. Se piensa que murió por sífilis, tuberculosis o neumonía por las condiciones precarias en las que vivía. Tras su muerte, Georges Cuvier extrajo cerebro, esqueleto y genitales y se apoyó con un molde de yeso para poder exhibirlo. Sus restos fueron presentados como prueba científica de la supuesta cercanía entre africanos y simios. Durante más de 150 años, sus restos fueron exhibidos en el Museo del Hombre en París, y hasta 1974 los turistas podían apreciar su cuerpo como una prueba arqueológica. Esto ilustra el nivel de deshumanización absoluta. Sara no fue tratada como persona, ni en vida ni en muerte, sino como un objeto de estudio. La historia de Sara permaneció invisibilizada hasta el siglo XX. En la década de los 70, activistas feministas y colonialistas comenzaron a retomar su figura como símbolo de racismo, sexismo y colonialismo. Intelectuales africanos y afrodescendientes la convirtieron en un emblema de denuncia. En la década de 1990, el presidente sudafricano Nelson Mandela solicitó a Francia la repatriación de sus restos, aunque al principio Francia se negó argumentando que formaba parte del patrimonio científico de la humanidad. Finalmente, en 2002, se repatriaron sus restos y fue enterrada en Cabo Oriente en ceremonias oficiales que contaron con discursos de líderes políticos y representantes khoisan. La vida y muerte de Sara Batman debe entenderse como un fenómeno histórico que trasciende la biografía individual. Su cuerpo fue utilizado como una prueba científica de la inferioridad africana. Refleja cómo el colonialismo construyó un imaginario de los pueblos originarios como objetos de estudio y espectáculo. Como mujer negra, Sara fue doblemente cosificada. Su condición de esteatopigia fue considerada bajo un prisma de hipersexualización morbosa. Su figura servía tanto como para alimentar fantasías sexuales eróticas como para provocar una repulsión racializada. Muestra entonces que la ciencia del siglo XIX únicamente servía bajo los intereses coloniales. La anatomía comparada, la antropología física y la etnología
fueron utilizadas únicamente para legitimar las jerarquías raciales. Hoy, Sara es vista como un símbolo de resistencia. Representa la recuperación de la dignidad después de siglos de cosificación, y su repatriación representa la justicia histórica y un recordatorio de los abusos coloniales. La figura de Sara ha inspirado múltiples manifestaciones. En literatura, poetas y novelistas la han reivindicado como un símbolo de memoria. En el teatro y cine, han hecho obras que reconstruyen su vida desde una mirada crítica. En el arte visual, artistas afrodescendientes la reinterpretan como ícono de orgullo y resistencia. Y en la academia, su historia es estudiada en antropología, estudios de género y postcoloniales. Como conclusión, se puede apreciar que la historia de Sara Baartman no es solo una tragedia personal, sino un espejo del colonialismo, el racismo y el patriarcado. Su vida muestra cómo Europa convirtió los cuerpos africanos en objetos de espectáculo y de ciencia, negándoles humanidad. Pero también en el siglo XXI, su memoria ha sido resignificada. Lo que fue símbolo de humillación se transformó en un emblema de justicia, dignidad y resistencia. Sara Baartman ya no es la Venus o Tenonte, sino un hombre propio que recuerda al mundo los abusos del pasado y la urgencia de repararlos.